Bueno, hoy juega Perú. Se enfrenta al pentacampeón, a Brasil, a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar dándole también todos los detalles de cómo avance el segundo encuentro de la selección peruana por las eliminatorias rumbo a Qatar. Pero tenemos que entrar de lleno a los temas políticos y económicos, porque el Congreso de la República, la Comisión de Economía, está debatiendo en este momento, en medio de un partido importante que tiene puesta la atención de todos los peruanos, está debatiendo un proyecto para el retiro del 100% de los fondos de las AFP. Otro proyecto polémico que se discute en el Congreso de la República. Vamos a ir con todos los detalles, ir viendo y monitoreando qué es lo que se termina de aprobar en esta comisión. Pero entremos al terreno político, porque el presidente de la República, Martín Vizcarra, el día de hoy ha arremetido nuevamente contra el Parlamento en relación a esta investigación que se ha abierto. Esta denuncia, en realidad, el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que señala que él habría recibido, cuando era gobernador regional de Moquegua, más de 1 millón de soles por la concesión de una obra de irrigación a un consorcio liderado por la constructora Obrainsa. El presidente había dicho que esto es un intento más por desestabilizar su gobierno y un intento más por vacarlo, buscando postergar las elecciones presidenciales programadas ya para abril del 2021. Para analizar este tema y las respuestas que está dando el presidente de la República, quiero presentar a mi primer invitado de la noche, el analista político y además doctor en administración, Jaime Salomón. Señor Salomón, muy buenas noches. Omar, buenas noches. Saludos a todos los seguidores de RPP a nivel nacional. Bueno, efectivamente, lo que refieres, el tema del Congreso, ya no extrañaría que cada vez que el Perú se faja por nosotros, tenemos a los congresistas trabajando hasta tarde, sacando leyes no necesariamente apropiadas. Esperamos, sí, que la selección llegue al Mundial. ¿Y con qué? Con un equipo buscando a los mejores, aplicando estrategias. Pero necesitamos realmente candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso que jueguen con la camiseta del país. Ahora, quería empezar, señor Salomón, con el tema del presidente de la República, que está muy relacionado a la relación con el Congreso, porque hay esta denuncia que a todas luces es sumamente seria, es una denuncia que se enmarca en la investigación del Club de la Construcción, y la respuesta del presidente es decir que esto es un intento más por buscar su vacancia, de alguna manera, de manera indirecta, responsabiliza al Congreso de la República, pero valgan verdades. En esta oportunidad, los congresistas, los voceros de las bancadas representadas en el Congreso han dicho, bueno, que esto se investigue en la comisión respectiva que analice estos temas. Sin embargo, vemos una respuesta del presidente de buscar la confrontación. El periodo de confrontación empezó realmente en julio del año 2016. Con subidas y bajadas se ha mantenido. El gran problema, Omar, es que busquemos llegar a una confrontación cuando existe evidencia por algún acto que no está muy ceñido a la ley. Eso va a tener que ser revisado por la legislación peruana, por las entidades pertinentes, pero no necesariamente podemos salir con temas como el que refieres. Sí es cierto que hace algunos meses el Congreso estuvo buscando el postergar las elecciones. Hoy día yo considero que ya no, y más aún con un grupo de congresistas que están aprobando leyes sin necesariamente haberlas leído, o aprobando la reincorporación de más de 14.000 profesores que no tuvieron el título académico para poder enseñar. Fue una necesidad en algún momento, pero no significa que puedan regresar a las aulas si no están preparados. Si no, la consecuencia la vemos hasta en los propios poderes del Estado, Omar, con personas que no necesariamente son las que el país requiere para marcar el rumbo que necesitamos. Ahora, ¿qué podemos esperar, señor Salomón, de esta relación Ejecutivo-Congreso de la República en los siguientes meses, ya cuando nos vamos a ir adentrando cada vez más a un proceso electoral? Vamos a ver un Congreso aprobando leyes populistas, vamos a ver a un presidente de la República tratando de golpear al Parlamento. ¿Qué tipo de relación vamos a tener en los siguientes meses? La relación va a ser tensa. Hay que recordar que siempre cuando un gobierno está en su último año,
faltando ya pocos meses para terminar el mandato presidencial y también del Congreso, empieza el síndrome del último año de gobierno, empieza el síndrome del último año del Estado. Y eso genera varios problemas. Uno de ellos es que los niveles de corrupción suelen incrementarse porque saben que ya no van a estar ahí. Lo otro es que saben que tienen que dar leyes populistas y más aún sabiendo que sus propios partidos o grupos de amigos que postulan van a estar en el ruedo y eso trata de jalar la vista de las personas. Pero hay una variante. Este 11 de abril yo estoy muy seguro que la ciudadanía va a saber votar, va a saber elegir antes de votar, porque se han dado cuenta que el Perú necesita gente calificada. Sería realmente de corte nefasto y desastroso para la gobernabilidad del país si el señor presidente es vacado ahora, como una facción del Congreso pretendía hacer. Yo considero que no lo van a hacer porque ninguno va a querer arriesgarse a tener el control del gobierno en un país, no solamente con un virus que es el COVID, que a todos ataca, sino con el virus visible que ya está enquistado en nuestro país, que es la corrupción, sobre la cual no se ha hecho absolutamente nada. Ahora, dos datos importantes que se dan en medio de nuestra conversación, señor Salomón. Perú acaba de anotarle un gol a la selección brasileña, el primer gol, me parece que es de André Carrillo. Importante, sí, André Carrillo, 1-0 Perú frente a Brasil. Tremendas cosas. En medio de eso, casi a la par, la Comisión de Economía del Congreso de la República ha aprobado el dictamen para que se retire hasta 4 unidades impositivas tributarias. 4 unidades impositivas tributarias. Si me ayudan con la multiplicación, sería 4 por 4.300 soles. Estamos hablando de más de 16.000 soles. Más de 17.000, un poquito más, 17.000 soles de los fondos de las AFP para aquellos que dejaron de aportar por un año, ojo, en los últimos 12 meses. Esto ha sido aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención. Ojo, estamos hablando de que los afiliados a las AFP podrían retirar poco más de 17.000 soles si es que han dejado de aportar en los últimos 12 meses. Esto es adicional al retiro que ya había permitido justamente este Congreso, el que generó que salgan del sistema más de 24.000 millones de soles. Esto ha sido aprobado en la Comisión de Economía. Esto tiene que pasar todavía al Pleno del Congreso para su debate. El propio presidente del Banco Central de Reserva había advertido el día de ayer en esta misma comisión que esto era contraproducente y ponía en riesgo la recuperación económica del país y ponía en riesgo la recuperación del empleo en el país y además podría generar un colapso o problemas muy serios en el sistema financiero. Es lo que acaba de aprobar el Congreso de la República, mientras André Carrillo metía un gol a la selección brasileña en nuestro país. Y la pregunta es si lo del Congreso es gol o es autogol, señor Salomón. La semana pasada fue 14.000-0. Sí. El Congreso le metió 14.000 autogoles realmente. Hoy día ya va uno más. Y eso es a lo que me refería, Omar. Cómo algunas personas que representan al país, por las cuales hemos elegido, a las cuales han sido elegidas por nosotros, vienen ensombreciendo la esperanza de todos los peruanos. Pero esto está en un balance, en el otro lado de la balanza está nuestra selección, con personas muy bien seleccionadas, preparadas previamente a los partidos, con un buen director de orquesta que con la camiseta del Perú bien puesta está haciendo lo posible por llevar en alto nuestra bandera. Pero por otro lado, tenemos personas que requieren un perfeccionamiento, digamos. Un Perú requiere ser dirigido y gestionado por personas con moral, limpias y honestas, pero sobre todo con capacidad de rodearse de un equipo pensante que le permita razonar, ejecutar con estrategia, pero para todos, no solamente para un grupo. Ahora, tampoco hablaría yo de responsabilidad social. Se está confundiendo muchas veces responsabilidad social
con corrupción, y eso no está bien. Lo que necesitamos es bienestar social para todos los peruanos. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto? Porque uno de los argumentos que nos señalan es que, bueno, nosotros elegimos justamente a esos congresistas de la República, se dio en un proceso luego de la disolución de un parlamento. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se respeta, por ejemplo, el criterio técnico al momento de evaluar, de debatir, de discutir las normas? ¿Por qué tenemos congresistas que abiertamente, y esto es increíble porque abiertamente te dicen, bueno, yo no leí por lo que voté, me faltó la lectura, yo tenía solamente la ayuda a memoria, que no saben lo que están votando en detalle? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel de, no sé, de poca seriedad al momento de la discusión de leyes que tienen impacto en la vida de todos los peruanos? Omar, si llevamos a los jóvenes de tercer grado de primaria a tomar un examen de quinto de secundaria, posiblemente no les vaya a ir bien. El problema no son ellos, el problema es la ciudadanía que tiene que elegir mejor. Lamentablemente, por ahora, solamente hay una restricción para ser congresista, peruano y mayor de 25 años. Necesitamos que nosotros revisemos bien la hoja de vida de las personas, no solamente que han estudiado, que han hecho por la vida, sino también si son personas que van a vestirse la camiseta y no necesitan vivir el país. El gran problema ahora, además de eso, es que el señor presidente y toda la población sabe que ante las evidencias actuales podría entenderse que esté privado de su libertad desde julio del próximo año. Y eso, faltando pocos días o pocas semanas o meses para terminar el mandato, y con un Congreso que viene ejecutando cosas como la que estamos viendo, el problema es desastroso para la gobernabilidad del país. Necesitamos que se vistan de peruanidad y trabajen de una vez por todas. Ahora, necesitamos gente capacitada, con experiencia, que estén realmente a la altura del desafío que la nación merece. Necesitamos gente que actúe con la verdad, alejados de la mentira. Se saca adelante un país, un gobierno y una propia compañía y una persona con gente capacitada. Es por eso que, Omar, te comento, he tomado la decisión de participar en las elecciones congresales. Ajá. Porque estoy seguro que personas con experiencia probada, honestas, vamos a lograr el cambio que el Perú merece. ¿Y en qué No es partido, posible, señor Salomón, no es desea posible postular? no leer un documento, pero sí firmarlo. Imagínense que le pidamos que firmen cheques sin mirar de qué se trata. Es bastante complicado. Sí, claro. ¿Y en qué partido planea postular a las elecciones? Estoy coordinando, estoy viendo, tiene que ser de todas maneras un grupo, porque una sola persona, un solo individuo no va a hacer el cambio. Se requiere un equipo de gente competente que no necesite vivir el Estado, pero que sí quiera aportar por el Estado para que estas cosas cambien. Sí se puede cambiar, Omar, pero se requiere un conjunto de gente que vea el camino apropiado. Y señor Salomón, en el espectro político, ¿dónde se define usted? ¿Dónde se ubica usted? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? ¿En el centro? ¿Cuál es su definición política? Yo me identifico como una persona con la camiseta del Perú bien puesta y que está dispuesto a trabajar por él. Sea de derecha, sea de izquierda, el centro realmente para mí es un acomodo de las partes, no existe, pero trabajar por el país es el único fin, el único motivo, pero repito, Bueno, tiene que ser un equipo de gente. Hay propuestas, la gente del Frente Amplio, por ejemplo, querían cambiar la Constitución, querían cambiar artículos del capítulo económico de la Constitución con las que no estaban de acuerdo. Su visión del país era totalmente distinta. Su visión del país, ¿cuál es? Es también cambiar el capítulo económico, fortalecer más bien el libre mercado que hay en el país. ¿Cuál es su visión de país? El respeto al libre mercado, el respeto a la economía abierta, eso es importante, pero hay que guiar al Estado de mejor manera, empezando por el propio Estado. Por el lado del gobierno es necesario un reajuste del manejo del propio gobierno y del propio Estado, incluyendo la ley de descentralización, el terminar la regionalización a nivel nacional, pero colocando una serie de restricciones y obligaciones
a las autoridades locales para que exista una comunicación entre el gobierno central y las autoridades regionales y locales que hoy no existe. Por eso es que no hay una falta de gestión apropiada a nivel nacional. Eso se necesita, de todas maneras. Que los ministerios deben trabajar de manera colegiada, no tener 18 compartimentos estancos. Necesitamos un premier que funcione, pero también, por el otro lado, un legislativo que haga las leyes necesarias para la reforma del Estado. Reforma del Estado va a ser la parte primordial. Uno de los puntos donde usted quizá ha sido más crítico en sus columnas, en sus escritos, tiene que ver con la agricultura. ¿Qué haría con el agro? Porque tenemos dos mundos en el Perú. Tenemos la agroexportación, las grandes empresas que se dedican a la exportación de nuestros alimentos y les va muy bien. Somos un gran país agroexportador, pero tenemos la pequeña agricultura de subsistencia, aquel pequeño agricultor que apenas produce para vivir o para sobrevivir. ¿Qué haríamos con el agro? Desde el punto de vista del Ejecutivo, lo que se tendría que pedir es que los ministros no realicen propuestas y después las vendan como que son realidad. Así como pedirle al Legislativo que trabaje por el país. La Comisión Agraria del Congreso, por ejemplo, no está haciendo su labor de seguimiento y fiscalización al Ministerio de Agricultura. Sería importante que lo haga. Desde el punto de vista agrícola, el Estado ha asignado 2.500 millones de soles desde marzo a la fecha para ayudar al agricultor, pero hay más de 660.000 pequeños agricultores que no han recibido ningún tipo de apoyo. Un solo ejemplo, se exigía que tengan suministro eléctrico para poder ingresar al apoyo del Estado, cuando estos agricultores no tienen energía eléctrica. Se pedía que estén asociados, no tienen asociatividad, no tienen cuentas bancarias, no se llega a ellos. Lo que habría que hacer en este momento, han propuesto el FADE Agro, pero el FADE Agro va a llegar cuando la campaña grande ya está terminando, considerando que la campaña grande la siembra empezó en el mes de agosto, va a llegar tarde, el agricultor no va a poder sembrar y eso va a repercutir en la seguridad alimentaria del próximo año. Hoy no lo sentimos gracias al agricultor que ha seguido vendiendo por debajo del precio y con ese dinero ha estado subsistiendo. Pero ¿qué va a pasar con el agricultor cuando no tenga que comer y con los peruanos cuando no tengamos que comer porque no ha habido siembra? La propuesta en ese caso es que inmediatamente con los excedentes no utilizados por los gobiernos locales, que llegan al 75% del presupuesto 2020, los municipios salgan a comprar a precio de mercado directo al agricultor y generar un mercado itinerante por distrito, por semana. Estamos hablando de 1.874 por semana. Omar, con eso arreglamos rápidamente la situación actual del agricultor. Ahora, mientras tanto... ¿Cuáles son, señor Salomón, los grandes retos que van a enfrentar y que deberían discutir los candidatos a la presidencia y probablemente los postulantes al Congreso de la República en los próximos meses? ¿Cuáles son aquellos temas que van a ser y seguir siendo la agenda pendiente en el 2021, en el 2022, en los próximos 5 años? Ahora va a ser el tema de salud. De todas maneras, va a ser el tema de salud y eso nos va a acompañar por varios años. En segundo lugar, el tema educativo. La pandemia nos ha mostrado que el Perú no está preparado para enseñar con la virtualidad. Lo que han tratado simplemente de hacer es vestir a la virtualidad con el sastre de la presencialidad y así las cosas no caminan. El tema educativo debiera ser muy fuerte, sobre todo si queremos tener peruanos de aquí a 20 años capacitados y competentes para que algunos de ellos dirijan el rumbo de nuestro país, hay que empezar a educarlos ahora, pero con profesores también que estén certificados, que tengan título universitario para poder enseñar. El tercer punto es trabajo, Omar. Necesitamos reactivar el trabajo y ahí el tema económico, que ya está complicado, ya tenemos 2 trimestres en recesión, y eso es bastante complicado. Va a haber que hilar muy fino en el tema económico para poder generar trabajo. Pero paralelo al trabajo, el Perú debiera tener un seguro de desempleo.
no solamente para las personas formales, también para las informales, y terminar de hacer la famosa cuenta DNI en el Banco de la Nación, pero no solamente para el que quiera tenerlo. Ciudadano peruano que nace con un DNI y nace con una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, por donde irían todos los apoyos. También necesitamos en el tema de salud el seguro universal de salud, que hasta la fecha, más que hacer algunas acciones con las clínicas privadas que hemos visto que no funcionaron, necesitamos que cualquier ciudadano peruano vaya a atenderse a cualquier clínica, hospital o posta médica a nivel nacional recibiendo una atención apropiada y de calidad. ¿Y cómo cree que le vaya a dejar este gobierno, el gobierno del presidente Martín Vizcarra, que ha enfrentado y está enfrentando una crisis sanitaria, una crisis económica, hemos visto una crisis política y ahora denuncias de supuestos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua? En ese contexto, ¿cómo cree que deje el país el presidente Vizcarra a su sucesor en julio del 2021? Lo que más me preocupa es la coyuntura política. Este ruido político no genera un bienestar para el país. Va a mellar la gobernabilidad de todas maneras, más el pleito que hay entre poderes, se está perdiendo el respeto a la institucionalidad. Cuando ese tipo de cosas empiezan a ocurrir, lo más recomendable es que se pongan de acuerdo entre ellos para terminar en julio del próximo año llevando al país de mejor manera, y que sea en ese momento la legislación peruana, las entidades pertinentes, las que entren a tallar y vean quién es culpable y quién no. Por otro lado, por el tema económico, así como nosotros tenemos cierta cantidad de dinero en el bolsillo y a unos ahorritos, el Perú también tiene dinero en el bolsillo, en la caja fiscal, y también tiene ahorros, que son las reservas internacionales netas. Los ahorros que tenía el país ya no hay, y las reservas internacionales netas se están viendo afectadas, a tal grado que el Perú va a tener que salir a pedir prestado el próximo año, equivalente a un 30% del requerimiento para el presupuesto 2021. Se lo pregunto muy simple, ¿es o va a dejar un país más enfermo y más empobrecido? El Perú, yo diría que más enfermo no solamente por el COVID, también va a quedar un país más enfermo, con una política más enferma, con una política más empobrecida. La ciudadanía ya está empobrecida, la pobreza extrema se ha incrementado. Hoy en día el 40% de los peruanos toman un solo alimento al día porque no hay ingresos. De 72% de informalidad y hemos pasado al 82% de informalidad en 7 meses. La situación es complicada, no solamente en el campo, Omar. Mucha gente ha perdido el trabajo. Se han perdido más de 6 millones de empleos. Es cierto que el último mes se han repuesto como 1 millón, pero no con el mismo nivel de ingreso que tenían antes. Es clave. Muy interesante la conversación, señor Salomón. Muchas gracias, muy gentil por estos comentarios y por el anuncio de su postulación al Congreso de la República. Vamos a ver en qué partido define finalmente su postulación y lo invitaremos nuevamente ya para discutir sus propuestas como candidato al Congreso de la República. Hemos conversado con Jaime Salomón, analista político y ahora candidato al Congreso de la República. Vamos a una pausa, pero venimos para seguir hablando de todo el proceso electoral que ya está en marcha, Ya se están definiendo las candidaturas como ustedes han podido escuchar. Una pausa y volvemos.